serios problemas, como lo verán en la resolución final, donde llevo algunos apuntes. Y el tercero es, yo diría que el tema de adaptación también, que requiere de métricas. Y otro de los temas que también ha estado en el tapete de negociación y ha sido muy importante ha sido el famoso artículo 6, que el artículo 6 es básicamente todo lo referido a enfoques cooperativos, que yo lo voy a explicar en otro slide, que es básicamente los mercados de carbono y los enfoques alternativos, no mercado, para justamente financiar reducciones de emisiones de gas de efecto invernadero provenientes de los países, ¿no? Entonces yo creo que esos tres temas han sido como los más importantes, los de mayor debate a lo largo de la COP. Obviamente hay otros temas que han entrado en la discusión, pero yo nombraría esos tres como los más relevantes. Otra vez, los pendientes, bueno, se acordó el plan de implementación Sharm el Sheikh, así se llama, porque ahí es donde se realizó la COP, y que define un poco los pasos a seguir para la negociación y la implementación, ¿no? Tanto para este año como para el próximo. Este año, el próximo y el 2025. Hay pendientes, siendo como siempre los más importantes: financiamiento, la meta global. Especialmente ahora tenemos que hablar sobre la meta global, tanto en adaptación, que es lo que se tiene que ir definiendo justamente a lo largo de este año para el próximo año, y el tema de la meta global en financiamiento, el mecanismo de pérdidas y daños, ¿no? Que ha habido un avance, pero que ahora hemos puesto como los pilares grandes, macro, pero ahora sí se requiere trabajar en cómo se va a estructurar este plan de implementación del mecanismo de pérdidas. Esto solamente para recordarles el Acuerdo de París, ¿no? Que dice básicamente hay tres puntos importantes en mitigación, adaptación y financiamiento, ¿no? Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura 1.5, ¿no? Entonces, esta es la discusión hasta el día de hoy, a pesar de que ya tenemos casi 2 grados Celsius de incremento de la temperatura. Entonces ya estamos negociando sobre el borde de esto, y estamos jugando prácticamente con nuestro destino y con el futuro del planeta. La adaptación, aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima y el desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, y un modo que no comprometa la producción de alimentos. Y esto es uno de los temas que también ha salido mucho en la discusión, porque básicamente a raíz de todos los pérdidas y daños que ha habido en muchos de los países, y incrementados por la situación geopolítica actual, ha habido una discusión muy fuerte sobre el tema alimentario y la seguridad alimentaria, y cómo es que realmente los países pueden o tienen la capacidad de producir, de consumir su propio alimento, o ya no la tienen. Entonces esto está generando serios problemas y desajustes, especialmente en todo lo que es el Medio Oriente y el este africano, ¿no? Que es donde justamente la parte oriental del África, que ha estado sufriendo grandes sequías y grandes migraciones debido a falta de alimento y agua. Financiamiento: situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente del clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Esto era antes de Ucrania, ¿no? O sea, apareció Ucrania y ha habido algunos cambios sustanciales, especialmente en el proceso de apoyo y más en la implementación. Esto es más o menos para que entiendan la estructura de cómo funciona el Acuerdo de París. Tiene un objetivo, que es el artículo 2, luego tiene un componente de mitigación con varios artículos dentro, un componente de adaptación que es solo un artículo, el apoyo que está básicamente distribuido en varios artículos de financiamiento, tecnología y desarrollo de capacidades. Esto lo podemos ver, y nos da el tiempo. ¿Dónde estás? No, ya me pasó. Ya me vuelto a pasar. Aquí. Esto es rapidito, solamente para que entiendan la complejidad del Acuerdo de París.
Aquí tenemos el Acuerdo de París, que básicamente lo que tiene el Acuerdo de París son 20 y tantos artículos. Y la estructura del Acuerdo de París es básicamente, tienes el artículo 2, que tiene justamente los principales objetivos que ya se los he leído. Solamente que quiero que vean cuál es el balance del acuerdo. Mitigación tiene básicamente 4 artículos, donde está esfuerzos de mitigación, globales como individuales. Tengo los NDCs, las contribuciones nacionales determinadas de todos los países. El tema de bosques, que tiene un artículo específico, es el artículo 5. Los enfoques cooperativos, que están basados en mercados y no mercados. El componente de adaptación solo tiene un artículo, que es el artículo 7. Entonces, desde su concepción hay un desequilibrio ya muy claro entre lo que es mitigación y adaptación. Pérdidas y daños tiene un solo artículo, que es el artículo 8, que tiene varios subartículos, ¿no? Y luego tenemos el tema de financiamiento, que solamente tiene un artículo, que no, por temas de tiempo no lo voy a presentar ahora, pero tiene varias directrices muy claras pero muy globales y muy genéricas, ¿no? El artículo de tecnología, que es el artículo de 10, que es desarrollo y transferencia de tecnología, y más o menos hasta aquí todo esto es básicamente cómo se piensa implementar un poco el Acuerdo de París, y tiene más o menos la misma estructura de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Luego tenemos el tema de desarrollo de capacidades, que solamente es un solo artículo, el artículo 11, y el tema de sensibilización pública, educación, ¿no? Que es el artículo 12, ¿no? Y el tema de transparencia es algo relativamente nuevo, que no existía en la Convención, pero sí aparece en este Acuerdo de París. Perdón, voy a bajar así. Y este es un artículo que en el país le estamos dando, creo que no la suficiente importancia, porque básicamente de transparencia hace referencia a todos los esfuerzos de los países en desarrollo en cumplir sus metas de reducción de emisiones como sus metas en adaptación. Y por otro lado, también hace referencia a todo el apoyo recibido por parte de los países desarrollados, tanto en tecnología, desarrollo de capacidades o en financiamiento, ¿no? Entonces, toda esa parafernalia está aquí. Y de hecho hay unas hojas que han salido aprobadas, no el año pasado, sino ya en la COP anterior, en la COP 26, en las cuales hay unos formatos muy claros para todo, menos para adaptación. ¿Por qué? Porque en adaptación todavía no tenemos definida la meta global de adaptación y tampoco tenemos definidos cuáles son los criterios y los indicadores de cómo se va a hacer seguimiento a esa meta global de adaptación. ¿Por qué? Porque las métricas son muy diversas en adaptación y porque en mitigación se habla siempre de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero, que significa básicamente toneladas de dióxido de carbono equivalentes. Esa es la moneda con la cual se trabaja en mitigación. Algo así tan específico para adaptación no hay. Si ustedes revisan la literatura, hay una diversidad de métricas y de propuestas divergentes, incluso dentro de los países de una misma región. Muy bien, habiendo dicho esto, el tema del balance también es algo nuevo, porque esto le llaman el famoso stock taking, ¿no? Este año, en Arabia Saudita, tenemos que hacer el primer stock taking, en 2023. Por eso, y solamente por eso, yo iría a esta COP, pero por nada más, porque el lugar no me interesa, ni quiénes van a estar ahí como presidentes de la COP tampoco, pero sí se va a hacer el análisis global de cómo van los esfuerzos de mitigación de cada uno de los países, pero también sobre el presupuesto global del planeta, ¿no? Y finalmente, solamente para ya estoy viendo señas de la QMI, estructura, coordinación y cumplimiento. Ahí tenemos 4, el del comité, la estructura organizativa, el secretariado y los roles del SABSTA y el SBI, ¿no? Y todos estos artículos, miren la parafernalia, siempre hay abogados, si hay abogados aquí pido disculpas, pero la parafernalia, ¿no? Ratificación, entrada en vigor, enmiendas, anexos del acuerdo, depositario, prohibido formular, renuncia, todo esto
es los temas legales. Pero ya con eso estamos listos. Entonces me devuelvo a la presentación solamente para que tengan una idea de por dónde estábamos aquí. Muy bien. Porque yo creo que a veces nosotros, los que disque expertos, hablamos como loritos y no explicamos a veces el contexto y nos perdemos a nuestra audiencia después. Bueno, ¿qué es lo que definió en la COP26, ¿no? Que era el plan, ¿no? Entonces, en ciencia y urgencia, primero se reconocen los reportes de los grupos de trabajo 2 y 3 del sexto reporte del IPCC, que básicamente es vulnerabilidad y adaptación, y el otro que es mitigación, ¿no? Entonces, el grupo 2 trabaja todo lo que es vulnerabilidad, impactos y adaptación, y el grupo 3 trabaja todo lo que es mitigación y esfuerzos de mitigación, ¿no? Estos reportes han salido el año pasado. Se reconoce la importancia de la mejor evidencia científica para una acción climática efectiva y una adecuada formulación de políticas. Esto es muy importante porque básicamente hace un reconocimiento a todo lo que es la generación de información científica y datos científicos para formular. Toma nota de los reportes de la brecha de emisiones y de la brecha de adaptación elaborados por el PNUMA y de reportes regionales y globales sobre el estado del clima que los ha sacado la Organización Mundial de Meteorología, ¿no? Entonces, y reafirma que la temperatura global se debe mantener bastante por debajo de los 2 grados, es la primera vez que veo bastante por debajo, y procurando limitar el incremento de la temperatura, ¿no? Sí, vamos a superar los 1.5 o incluso vamos a superar el 2.5, pero no se preocupen, para el 2100 vamos a estar otra vez en los 2 grados. Entonces, a raíz de estos 2 reportes se viene uno preguntando, o sea, los formuladores de políticas dicen, ¿qué pasa si superamos temporalmente y ya no tenemos la capacidad de vuelta? Entonces estamos discutiendo cada vez más sobre los puntos de inflexión. Algo así también se viene discutiendo en la Convención de Biodiversidad, que es todavía peor. Muy bien. Una cosa importante, ha salido algo específico sobre el incremento de la ambición y la implementación. ¿Por qué? Se resuelve implementar, esto es muy importante, transiciones ambiciosas, justas, equitativas e inclusivas. Yo creo que hay que mantener todos estos adjetivos porque son muy importantes, ¿no? Ambiciosas, justas, equitativas e inclusivas, hacia un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al cambio climático. El tema de inclusivo es la primera vez que lo veo. Ha sido mencionado en los textos de negociación de otras COPs, pero esta es la primera vez que sale claramente digamos, en lo que se habla la ambición y la implementación. En energía han hecho todo un capítulo sobre el tema energético a raíz de todo justamente del descalabro de Ucrania. Enfatizan la urgente necesidad de una reducción inmediata, profunda, rápida y sostenida de las emisiones de gas de efecto invernadero de todas las partes, o sea, de todos los países, y sectores con un incremento en la energía baja en emisiones de gases de efecto invernadero, de una transición energética otra vez justa, de la necesidad de generar alianzas y otras acciones cooperativas. ¿Por qué? Porque está claro que no podemos hablar de una transición energética sin un apoyo por parte de los que tienen la tecnología y también por los que tienen el financiamiento. Y el acceso a esta tecnología y al financiamiento es algo que cada vez se está complicando más. También reconoce que la crisis sin precedentes pone de manifiesto la urgencia de una transformación de los sistemas energéticos a más seguros, confiables y resilientes, incluyendo una aceleración de estas transiciones limpias y justas, vean cuántas veces se repite justas, a energías renovables durante esta crítica década de acción. Entonces, están hablando que es de aquí hasta el 2030, no es que tenemos más tiempo. De incrementar la matriz energética limpia, incluyendo otra vez energías renovables, bajas en emisiones de gases de efecto invernadero, a todos los niveles, como parte de la diversificación del mix energético. Y de los sistemas también de generación de energía, ¿no? Entonces, y también si son aislados, si son conectados, si son interconectados, etc. Toda esta parafernalia de sistemas que ya existen y sobre las cuales... Después, en mitigación, habla que lo mismo, vuelven a actualizar las cifras y dice que
para limitar la temperatura a 1.5 grados Celsius, requerimos que las emisiones globales de dióxido de carbono se reduzcan en un 43% al 2003, comparando a los niveles existentes en 2019. El año pasado teníamos con estadísticas al 2010, ahora las han actualizado porque eran 45 creo al 2010, ahora son 43 al 2019. Bueno, de todas formas es un volumen bastante considerable. En esta década se requiere una acción acelerada, pero la misma debe respetar los principios de la ciencia, la equidad, las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades nacionales en el contexto del desarrollo sostenible y los esfuerzos de erradicar la pobreza. Normalmente esto es como un chapó, siempre aparece porque básicamente los países en desarrollo están preocupados que luego les ajusten las cuentas y les digan por qué no cumplen sus compromisos, ¿no? Entonces siempre se habla de responsabilidades diferenciadas, ¿no? Y de capacidades nacionales y de los esfuerzos de erradicar la pobreza, que son como es lo más prioritario. Alaba los esfuerzos de las partes en comunicar y presentar nuevos NDCs, porque el año pasado en la COP26 se definió que el nivel de ambición era muy bajo para la meta agregada, o sea, la meta global. Entonces, desde el año pasado se solicita a los países que vayan presentando y fortaleciendo sus metas y esfuerzos de mitigación. También los LTS, que son las estrategias de largo plazo, y otras acciones que demuestren un progreso para alcanzar la meta global. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Insta a las partes a incrementar sus ambiciones de sus metas de DMC, lo que acabo de decir, para fines de este año, y urge presentar las estrategias de desarrollo de largo plazo para las partes que no lo dicen hecho. Igual, hasta la próxima conferencia, que es justamente en noviembre de este año, ¿no? Entonces, de Latinoamérica creo que solamente hay 5 o 6 países que han presentado estrategias de desarrollo de largo plazo. ¿Por qué? Porque la lógica de la convención es que el Acuerdo de París tiene 2 fases. La primera fase va hasta el 2030 y la segunda fase que va hasta el 2050. Entonces todo lo que estamos hablando del Acuerdo de París es toda la hoja de ruta hasta el 2030, y en el 2030 tenemos que definir la hoja de ruta del 2030 al 2050. Entonces, para poder decir qué es lo que va a ocurrir hacia el 2050, se está haciendo este ejercicio de los LTS, ¿no? Las estrategias Long Term Strategies, ¿no? Las estrategias de largo plazo. Estas estrategias de largo plazo son muy importantes porque se supone que son tu norte, y sobre esto se va ajustando, digamos, todas tus planificaciones, todas tus contribuciones nacionales determinadas, que tienen un periodo de solo 5 años, ¿no? Muy bien, se solicita al secretariat elaborar un reporte de síntesis sobre los LTS. Es la primera vez que se solicita un reporte. Siempre los reportes de los informes de síntesis siempre van de la mano con los NDCs, y es la primera vez que se hace uno sobre estrategias de desarrollo a largo plazo. Y nota la importancia de alinear los NDCs con los LTS. Bueno, eso ya lo había dicho. También acelerar el desarrollo y la difusión y despliegue de tecnologías bajas en emisiones de gas de efecto invernadero, incluyendo el escalamiento acelerado de las energías renovables, medidas de eficiencia energética y un aceleramiento de los esfuerzos. Aquí esto es muy importante, una eliminación progresiva del carbón mineral. Okay, sí, hubo una discusión muy fuerte de decir que quede fuera totalmente, pero China, India y la Alemania hoy en día dependen del carbón mineral para poder seguir operando. Y la eliminación de subsidios a los combustibles fósiles, ¿no? Y mientras se apoya a la vez a los más vulnerables, se reconoce la necesidad de apoyarlos en la transición justa. Entonces, hay 2 elementos que están hablando que justamente esto tiene que eliminarse, y esto también, los subsidios. Reitera que las partes deben considerar acciones de mitigación que reduzcan para el 2030 a otros gases más allá del dióxido de carbono, incluyendo el metano, ¿no? También hay nuevas métricas a raíz del reporte del IPCC. Hay nuevas métricas que van a afectar básicamente la contabilidad de las emisiones de gas de efecto invernadero, porque han cambiado los potenciales de calentamiento de varios de los gases y se han sugerido incluir nuevos gases con potencial de calentamiento. Entonces, todo esto les han dado un plazo
creo que si no me falla la memoria, hasta fines del 2024 se puede presentar con los antiguos potenciales de calentamiento de los gases de efecto invernadero, pero a partir del 2025 todas las partes, todos los países tienen que presentar sus inventarios bajo esta nueva modalidad, ¿no? Enfatiza la necesidad de proteger y conservar y restaurar la naturaleza y los ecosistemas para alcanzar la meta global del Acuerdo de París. ¿Por qué? Porque dice que si se pierden estos ecosistemas, se pierde la naturaleza, no hay ninguna forma, ninguna posibilidad de garantizar la sostenibilidad y la calidad de vida de la población y responder de manera adecuada a la meta global de la convención, ¿no? El artículo 2. Muy bien. En adaptación tenemos algunas cosas como expresa su seria preocupación sobre la brecha existente en los niveles actuales de adaptación y los niveles requeridos para responder los efectos adversos del cambio climático, y que vayan acordado con lo demandado por el Grupo de Trabajo en Vulnerabilidad, Impactos y Adaptación del IPCC en su reporte 6. Para mí, hemos tenido una presentación justamente el año pasado aquí mismo, donde hemos presentado el reporte 2, ¿no? El reporte de impactos, el cual ha sido, creo que uno de los más contundentes que yo he leído del IPCC. Y hay unas conceptualizaciones muy importantes sobre modelos de desarrollo y la capacidad de los modelos de desarrollo si es que no se logra, digamos, tener una resiliencia climática, ¿no? Entonces, este es un análisis muy interesante y que lo podemos discutir en otro momento. Urge a los países, por lo tanto, adoptar un enfoque transformacional para incrementar la capacidad adaptativa, ¿no? Fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático. Esto para mí suena conceptualmente muy interesante, porque en realidad hay un marco de operación que debe ser distinto al business as usual al que estamos utilizando hoy en día para hacer nuestras políticas públicas. Enfatizar la urgencia de incrementar sustancialmente la acción y el apoyo, incluyendo financiamiento, desarrollo de capacidades, transferencia de tecnología que permitan fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático en línea con la mejor ciencia disponible, ¿no? Entonces, uno de los platos fuertes de esta COP es el pérdidas y daños o loss and damage, y expresa su seria preocupación sobre la información de los reportes 2 y 3 del IPCC sobre la gravedad, el alcance y la frecuencia de los daños y pérdidas asociados al cambio climático en todas las regiones, los cuales resultan en devastadoras pérdidas económicas y no económicas. Expresa su mayor preocupación sobre los costos incrementales asociados a pérdidas y daños de los países en desarrollo, los cuales resultan en una alta carga económica que impide a los países alcanzar las metas de los ODS o incluso de su propia planificación. Entonces, es la primera vez que aparece claramente que está poniendo en peligro la propia capacidad de desarrollarse per se de los países. Recibe gratamente la decisión de considerar arreglos financieros para responder adecuadamente a las pérdidas y daños climáticos de los países en desarrollo. ¿Qué significa esto en cristiano? Significa básicamente que se ha aceptado generar un fondo o un facility, eso todavía no lo saben. Las diferencias son sustanciales, porque si es un fondo, significa que solamente va a haber plata y una bolsa, y ahí se van a destinar, digamos, los recursos destinados para daños y pérdidas, o pérdidas y daños. Pero si es un facility, que es lo que están pidiendo, por ejemplo, los países africanos, los estados insulares, estamos hablando de un mecanismo financiero con no solamente un fondo, sino recursos de los cuales se puedan autoabastecer o abastecer de manera permanente y que vayan a ser incrementales a lo largo del tiempo. Este es uno de los temas pendientes que ha quedado ahora para discusión, debate, no sé qué. Y le van a dar unos 5 años, mi estimación, no es lo que dicen los papeles, es mi estimación, porque los desarrollados, los países anexos, no quieren pagar esto, o quieren pagar un centavo de lo que realmente cuesta. Entonces, esa va a ser, les aviso, este es uno de los fondos fuertes de fondo en los próximos años. El financiamiento, aquí hay unas cosas bien interesantes. Aquí hay un asiento si quieres. Pues hay nuevos datos, por ejemplo, un celular menos, resalta que requieren $4 trillones por año a ser invertidos en energías renovables hasta el 2030.
Primera parte de la noticia. Segunda, si no se invierte esto, dice que no se van a alcanzar la meta de emisiones cero que se plantea en el Acuerdo de París para el 2050. No se alcanza, ¿no? El pacto de cosas habla mucho de las emisiones netas cero, o sea, ¿no? Cero emisiones netas. Y que además para la transformación hacia una economía baja en carbono se estima que se requieren al menos de 4 a 6 trillones de dólares por año. O sea, es solamente para decir que el financiamiento del cual no han cumplido aún es una microgota en el mar de plata que necesitamos, ¿no? Para poder entregar estos montos financieros se requiere, por lo tanto, una que está hoy en día y que va a incrementarse. Va a haber talleres, no sé, hay un montón de cosas. Nota con preocupación que la brecha financiera creciente para cubrir los impactos del cambio climático y las necesidades de los países en desarrollo está generando un endeudamiento muy alto y que el apoyo requerido para la implementación de las NDCs está estimado entre 5.8 a 9 trillones de dólares por año. O sea, de aquí al 2030, no estamos hablando 2025 ni siquiera, o 2030, ¿ya? Entonces estamos hablando de que se está mencionando que algunos países están llegando a estados de deuda, de endeudamiento severo, porque tienen que pagar las pérdidas y daños que ya produce el cambio climático, ¿no? Entonces, este también va a ser otro de los temas fuertes en los próximos años. Nota con preocupación que la brecha financiera creciente para cubrir los impactos... esto ya lo había puesto, se repitió, lo siento mucho. Urge la necesidad de incrementar el financiamiento climático concesional por parte de bancos multilaterales de desarrollo. Asimismo, resalta la necesidad de reevaluar las tasas de concesionalidad y de financiamiento debido a las vulnerabilidades al cambio climático. Incluso va más allá y plantean nuevos mecanismos financieros de seguro para lo que es pérdidas. Entonces, y ahí va a haber toda una discusión muy económicamente o financieramente interesante, porque evidentemente los países africanos quieren extender la mano y que les paguen, digamos, toda la pérdida. Y ahí va a haber una discusión de cómo se generan, digamos, diferentes fondos y pensiones, digamos, mecanismos de seguridad financiera para poder cubrir estos gastos. O sea, ahí va a haber un trabajo interesante. Recibe con el agrado el inicio de deliberaciones sobre el nuevo objetivo colectivo cuantificado sobre la financiación del clima. Hasta ahora solo hemos tenido talleres y reuniones, y estas cifras que les he mencionado surgen de esos talleres y reuniones y estudios y demás, ¿no? Han participado todos los bancos multilaterales, pero todavía no tenemos una meta post los 100 billones, a cuánto vamos a necesitar y cuánto debería ser, y cómo se va a escalar ese financiamiento. Todavía hay más preguntas, interrogantes que respuestas. Se deben mejorar las vías de acceso al financiamiento para los países en desarrollo, ya que existen muchas dificultades de acceso al mismo. Acá, se murió. Acá lo que sí tenemos es básicamente el KEF, el Fondo de Adaptación y el GCF, y probablemente vamos a tener esta nueva facility que va a ser justamente para ver pérdidas y daños. Subraya la urgencia de mejorar la comprensión y la acción para que los flujos de financiamiento sean coherentes con una vía hacia un desarrollo con bajas emisiones. Y esto también está muy vinculado a lo que están haciendo los bancos multilaterales o los bancos globales, que están diciendo cuál es el nivel de impacto, cuánto cada dólar que presto, digamos, a todos los países me genera un retorno, digamos, en cambio climático, o si tiene, digamos, un criterio que nos pueda decir que cada dólar que se asigna responde también a las necesidades de cambio climático. Y hay una parafernalia de indicadores financieros en este momento, tanto de públicos como privados, con diferentes criterios para decir, los privados también cuando invierten, cuánto dicen que realmente apoyan o contribuyen financieramente. Ya un minuto, ya termino. Entonces, y ahí hay todos los que son economistas y financieros, hay un montón de estándares, hay un montón de publicaciones con abordajes distintos. Les recomiendo que vean la página del UNEP FI, ¿no? el PNUMA financiero,
que tiene unas publicaciones muy interesantes, y también hay otros think tanks, ¿no? que las están viendo. En realidad para la 28, ¿no? A ver, ¿cuáles son los principales temas financieros? O sea, los temas financiamiento, lo que acabo de hablar, acceso, modalidades, incremento, y también, digamos, lo de pérdidas y daños, que está aquí. Cómo se van a definir los mecanismos de implementación, cómo se van a hacer las solicitudes, cómo se va a mirar, cómo se va a evaluar, cómo vas a poder decir que realmente cierto porcentaje del daño o de la pérdida que has recibido es 100% inherente al cambio climático o no lo es, y ahí hay una parafernalia de evaluaciones y de metodologías que también se tienen que consensuar para decir esto se va a pagar y esto ya no se va a pagar, ¿no? Y hasta qué punto se paga, ¿no? Ahí tenemos harta tarea. El artículo 6.8, que es básicamente los otros abordajes no relacionados a los mercados. Yo sé que esta es una postura de Bolivia y que es muy importante, que aparece en el Acuerdo de París y todo el verso que ustedes quieran, pero en el fondo no hay nada más que verso. Así de concreto, no hay nada. Y si siguen lo siguen posponiendo. Va a haber otros talleres este año. Seguramente alguna gente del país va a llegar bien pagada porque hay que asistir a los congresos o los talleres que te pagan bien, pero ¿qué de concreto hay y cómo se evalúa eso? No. El artículo 6. El de mercados ya ha terminado. El año pasado ha salido todos los anexos y todas las formas de cómo se van a hacer las transacciones, qué se reconoce, qué no se reconoce, cómo va a ser el mecanismo de evaluación, el monitoreo, el de verificación, y todas las cosas que no han logrado terminar las están pasando para mayores análisis. Finalmente, este tema que aquí creo que el país debe estar bien metido de cabeza es cómo se define la meta global de adaptación y cómo la meta global va a ser definida o reflejada en el país. Porque si para nosotros el tema de adaptación es prioritario, deberíamos estar líderes en este tema. Y este año ya empezamos a hacer el stock taking, entonces vamos a empezar a discutir sobre la revisión de la meta global, porque necesitamos llegar a un acuerdo para el 2024 sobre esta meta global. 2023 y 2024 son años muy importantes para redefinir cuánto se ha implementado, si siempre hemos implementado poco, nada, o hemos sido eficientes, y cuán lejos estamos de la meta inicial y cuál debe ser la nueva meta, incluso para escalarla, ¿no? Y la transparencia, esto es muy importante, que también aquí deberíamos estar metidos, es una vez que se defina esto, cuáles son las métricas para medir esta meta global de adaptación. Esto se hace este año y el próximo. Gracias. Lo que pasa es que Mauricio siempre nos come un poquito más de tiempo. Ahora les presento a quien había asistido a la COP15. Realmente, además nos ha costado mucho encontrar quien pueda hablarnos sobre los resultados, los avances de la COP de biodiversidad, ¿no? Entonces, sí, nos ha costado bastante, ¿no? Y para nosotros ha sido muy importante encontrar a una joven mujer y que está haciendo seguimiento también a la COP de biodiversidad. Me dan un segundo mientras preparo todo. Ya. ¿Quieres ponerlo a este lado? No, acá está bien. ¿Sí? Buenas noches, ¿cómo están? Yo les voy a hablar un poco de los resultados de la COP15, pero más que todo yo he ido como participante como juventud, entonces todo lo que les voy a presentar es desde las perspectivas de las juventudes, todas las críticas que se hacen es desde las perspectivas de las juventudes, y por eso se acabó el 2020 en China, pero por temas de bioseguridad, pandemia, demás razones, se la ha llevado a cabo en Canadá. Así que bueno, es la 15ª conferencia del Parques, que bueno, se llevó a cabo el año pasado. Y lo interesante, o qué es lo importante de esta COP, lo importante de esta COP ha sido que se ha formulado el marco mundial
Cumming Montreal de la diversidad biológica, que en inglés se abrevia GDF, así que si ven GDF es este marco global por la biodiversidad. El nombre es, en mi opinión, bastante feo, porque es bastante largo y es difícil de acordarse, pero generalmente nos referimos a él como el marco global por la biodiversidad, que es más fácil, más corto y más entendible, pero el nombre oficial es el que está ahí, es el marco mundial Cumming Montreal de la diversidad biológica. Entonces, ¿qué es lo interesante de este marco mundial? Es que, bueno, se ha esperado 4 años para que las partes puedan negociar qué se iba a hacer post-2020. ¿A qué me refiero con post-2020? Desde el año 2011 hasta el año 2020 se tenía un plan estratégico para evitar la pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Justamente aquí lo tengo, dice 2011-2020. Entonces la pregunta era, ¿qué se va a hacer después del 2020, verdad? Entonces por eso se lo llama post-2020. Y por eso se le ha tomado tanto tiempo para hacer las negociaciones, para realizar este nuevo marco, para saber qué se iba a realizar o qué medidas se iban a tomar hasta el año 2030. Ahora, ¿por qué han sido 4 años? Bueno, tenía que realizarse, como les dije, el año 2020, pero por temas de pandemia no se lo pudo hacer y se lo fue posponiendo, hasta que el año pasado recién se lo pudo realizar y las negociaciones se estaban llevando a cabo desde el año 2018. Entonces, las partes han tenido 4 años para poder negociar todo lo que iba a incluir este marco por la biodiversidad, con el fin de que para el año 2050 podamos vivir en armonía con la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿qué es el nuevo marco global por la biodiversidad? Se lo puede definir como un plan estratégico global sobre biodiversidad que es desarrollado por el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que es la CBD. Es básicamente un acuerdo que les dice a las partes, es decir, a los países, qué medidas o qué metas se tienen que cumplir hasta el año 2030. Este marco, que les voy a presentar ahora de manera muy resumida, porque es un poco largo, contiene 4 objetivos y 23 metas, y bueno, más sus condiciones para la implementación. Entonces, lo que van a ver ahora es el marco global. Lo que les voy a mostrar se ve medio, es como un índice de lo que es el marco por la biodiversidad. Entonces, primero tenemos la primera parte, que es antecedentes, que te dice, bueno, la biodiversidad es importante por X motivos. La finalidad es que se quiere evitar la pérdida de biodiversidad. Después se habla de las consideraciones para la implementación, es decir, qué se debe tomar en cuenta para implementar las metas que les voy a mostrar a continuación, cómo este marco está para evitar la pérdida de biodiversidad. Y bueno, pasamos a la sección F, que es hablar de la visión que queremos, es decir, la visión para el 2050, que es vivir en armonía con la naturaleza. Y que, bueno, también se habla de la misión para el 2030, ¿no? Que es, en realidad, la misión para el 2030 es tratar de evitar o tratar de erradicar todas las cosas que están haciendo que se pierda la biodiversidad actualmente, ¿no? Entonces, esa es la misión para esta década y es para eso que se ha desarrollado este marco. En la sección G tenemos los objetivos. En la sección H tenemos todas las metas listadas, que son las 23. Después ya se pasa a hablar del mecanismo de implementación y apoyo y condiciones propicias, es decir, todo el apoyo técnico que se tiene sobre todo a los países en vías de desarrollo, la responsabilidad y transparencia de las partes, es decir, tenemos este marco global, sí, pero como país nosotros este año justamente lo que se tiene que hacer es que se tiene que realizar una estrategia nacional, la cual va a ser enviada a la Secretaría de la CBD, que es la Convención de Diversidad Biológica. Y este plan estratégico, bueno, obviamente tiene actividades que se tienen que cumplir y a medida que pasan los años, nosotros como país tenemos que enviar un informe de todos los avances que se han hecho para cumplir con nuestro plan estratégico, ¿no? Entonces, esa es la parte de responsabilidad y transparencia. Y por último tenemos la parte de comunicación, educación y sensibilización y asimilización, perdón,
que es la parte donde igual como partes se comprometen a que la información tiene que estar disponible para todos. Entonces, de eso habla el marco global en general. Y bueno, ahorita las partes que les voy a mostrar más que todo son las de los objetivos y las metas, ¿no? Entonces, tenemos los 4 objetivos, que el objetivo A es la de conservación, y bueno, tiene sus respectivas metas. El objetivo B es el uso sostenible de los componentes de la biodiversidad. El objetivo C es compartir los beneficios de la biodiversidad de manera justa y equitativa. Y bueno, el objetivo D habla de los medios de implementación. Bueno, como les dije, se los había resumido. Entonces, para el objetivo A tenemos las metas de la 1 a la 8, que bueno, básicamente se trata de reducir las amenazas a la biodiversidad. Para el objetivo B, que es el uso sostenible, tenemos de las metas 9 a la 12, que es el cubrir las necesidades de las personas. El compartir beneficios de manera justa y equitativa es la meta 13. Y bueno, y para los medios de implementación tenemos de la meta desde la 14 hasta la 23. ¿No? Entonces, esto es un pequeño resumen de lo que es el marco global. Es importante que más o menos tengan una idea, no lo tienen que saber de memoria, pero sí que tengan una idea de cómo está estructurado, ¿no? Entonces, más o menos esto es como les dije, es un índice, les dice en qué secciones se divide, los objetivos, las metas, todo lo que se tiene que considerar para la implementación y todo lo que tiene que pasar para que todo esto se cumpla, ¿no? Entonces, más o menos así está estructurado. Después les voy a mostrar dónde pueden leer el marco global, porque al final es un documento de 14 páginas que lo pueden ustedes descargar de la página, de la CBD, lo pueden leer, está en español, bueno, está en el idioma que ustedes gusten, pero hay en español, lo pueden descargar y lo pueden revisar y leer. Muy bien. Ahora, para esta parte, que es la parte de las metas, no les voy a mostrar todas las metas así escritas, porque creo que es bastante pesado para leer, incluso para esta charla, pero creo que es importante que consideren y que vayan al tema y bueno, piensen un poco y piensen de manera crítica justamente ahora, porque vamos a hablar un poco de las metas, sí, y en muchos casos suenan bien, pero lo interesante de estas metas es que cuando ustedes leen, ¿qué se llama? Ustedes leen conceptos que pueden sonar bien o que pueden sonar en beneficio a la sociedad, tienen que consultar a qué se refieren estos conceptos, ¿no? Es decir, hay conceptos cuando se refiere a naturaleza, tienen que preguntar ¿de qué estás hablando cuando hablas de naturaleza? ¿De qué estás hablando cuando te refieres a algo positivo, a algo verde? ¿Ya? Porque ustedes pueden tener una definición propia de lo que es verde, de lo que es naturaleza, de lo que es positivo, pero puede ser muy diferente a lo que las empresas tienen de concepto o lo que entienden por naturaleza, o lo que entienden por positivo, o lo que entienden por restaurar. Entonces, por eso les digo, tienen que tener un ojo crítico, tienen que pensar en cómo ustedes lo perciben y cómo lo podrían percibir otras personas. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar un poco de las primeras metas, que es la reducir las amenazas a la biodiversidad. Se las he resumido. Bueno, tenemos aquí la que me interesa son la 2 y 3, pero vamos a darles una chequeada. Es decir, tenemos planificación espacial para el uso de suelo y mares, restauración de ecosistemas, proteger y restaurar tierras y mares, gestión de especies y de diversidad genética, uso, recolección, comercio de especies exóticas invasoras, reducir la contaminación y minimizar el impacto de cambio climático. Bueno, aquí las metas 2 y 3, sobre todo, hablan sobre la protección del 30% del territorio. Es decir, que el 30% del territorio boliviano debería estar protegido. Ahora, específicamente la meta 3 habla acerca de áreas protegidas. Ahora, si yo les hablo de áreas protegidas, creo que tenemos un concepto positivo de las áreas protegidas, ¿verdad? Es decir, tal vez piensen que las áreas protegidas son buenas en nuestro país y demás, lo cual es verdad, pero antiguamente y en las metas Aichi van a ver que no habla acerca de los derechos
de los pueblos indígenas y de las comunidades locales. Entonces, ¿qué ha pasado? Cuando hablamos de áreas protegidas, lo que ha pasado a nivel global es que en algunos países se ha tomado esta medida como que, ok, área protegida, muy bien, entonces en las áreas protegidas no hay personas. Entonces las comunidades locales, las poblaciones indígenas han sido movidas, han sido desplazadas y las áreas protegidas se han quedado sin ningún ser humano porque tienen que ser protegidas. Lo cual es un poco bastante diferente a la definición que tenemos acá. Entonces lo interesante de esta meta, que es la que contiene este marco actual, es que sí habla de respetar los derechos de territorio y de los derechos de las comunidades locales y de las comunidades de esta meta en particular. Ahora, estas dos hablan del territorio, de proteger el 30% del territorio, de ecosistemas acuáticos y terrestres. Y bueno, y tenemos la meta 8, que es minimizar el impacto del cambio climático, que en este caso incluye el término sí da lugar a que se siga haciendo soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Pasamos a las metas de acción, que son las 9 a la 13. Creo que con estas no tenía ningún problema por ahora. Ah, no, sí tenía problemas. El uso sostenible, repartición de los beneficios, manejo sostenible de la agricultura, acuacultura y los bosques, regulación del aire, agua, suelo y extremos, incremento de espacios verdes y azules, facilitar el acceso de recursos genéticos y asegurar la distribución justa y equitativa de los beneficios. Más que todo, había una crítica respecto a esta meta, que era respecto a que el uso sostenible no se definía exactamente a qué se refería con uso sostenible, y que eso puede dar lugar a varias definiciones para las partes. Entonces había una pequeña crítica ahí con el término sostenible, porque no se define y no se describe a qué se refiere. Entonces ahí hay que, bueno, estar viendo a qué va a ser el país, pero sí era una de las pequeñas observaciones que se ha hecho respecto a la meta 9. Y bueno, pasamos a las metas finales, y estas están bien interesantes porque hay bastantes críticas y aspectos positivos y negativos que hay que ver también, que son las herramientas y soluciones para la implementación y la integración. Entonces tenemos la transversalizar a la biodiversidad, producción sustentable y de cadenas de valores, eliminación del consumo insostenible, manejar los impactos de la biotecnología, eliminación de intensivos nocivos, movilización de recursos, construcción de capacidades, conocimiento tradicional, educación e investigación, participación justa y equitativa en la toma de decisiones y género. Bueno, tenemos todas estas metas, y aquí la que nos interesa en particular es la 19, en la movilización de recursos. Como dato externo, se ha estimado de que se necesitan como 700 billones de dólares al año más o menos, dólares americanos por si acaso, para que este marco global pueda implementarse, ¿no? Pero ¿qué dice la meta 19? Bueno, dice, tienen 200 billones de dólares americanos por año, y de 200 billones, que es mucho menos de la mitad de lo que se había estimado, solo más o menos 30 billones va a ser dado por países en desarrollo, países desarrollados a países en vías de desarrollo, y lo demás se lo va a adquirir de manera de entidades privadas. Y esto es un pequeño problema porque cuando el dinero viene de entidades privadas, sigue el mismo proceso de regulación que exige el marco global. Entonces hay unas pequeñas observaciones por ahí, porque no se tiene el financiamiento necesario, y bueno, y si vamos a obtener esos 200 billones o no, hay que ver, no se sabe. Entonces ahí era una de las observaciones más grandes que se ha hecho a este marco global. Y bueno, pero no todo es negativo, y menciona que sí se debe tomar en cuenta a las mujeres, que sí el tema de la desigualdad de género está relacionado con la pérdida de biodiversidad. Entonces la meta 23 igual ha sido un gran logro para el grupo de mujeres que ha estado presente en la COP. Y bueno, esto es más que todo un resumen del marco global.
vamos a hablar un poco de las fortalezas y debilidades, aunque ya les he mencionado muchas cosas, así que, pero les voy a dar un pequeño resumen de lo que es los pros y contras de este marco global. Entonces, algo que sí menciona este marco global es que sí existe este vínculo entre las desigualdades sociales y el daño ambiental. Entonces, y menciona todo esto que les mencionaba, ¿no? Que es la parte de equidad intergeneracional, la participación inclusiva, el acceso a justicia, el enfoque basado en derechos, la igualdad de género, respeto para los derechos IPLS, por si acaso, comunidades indígenas y comunidades locales, y habla sobre educación transformadora. Y entre las debilidades, bueno, si bien el marco ha cambiado un poco y tiene aspectos positivos, mantiene enfoques disfuncionales y destructivos. Como les había mencionado, habla de soluciones falsas, incluye este tema de compensaciones. Cuando hablamos de compensaciones es cuando les menciono que una empresa puede destruir el ecosistema y dice que lo va a restaurar y no se menciona cómo lo va a restaurar, ni tampoco se evalúa cómo lo está restaurando. Entonces ese tipo de compensaciones y créditos, a eso se refiere. También hablamos de las soluciones basadas en la naturaleza, que carecen de garantías claras, y la intensificación sostenible, que bueno, también se ha visto que no era tan sostenible después de todo. También la falta de llamadas fuertes para regular empresas responsables, que son las principales en la pérdida de biodiversidad, las principales responsables. La falta de ambición en la movilización de recursos, era lo que él mencionaba, de que se necesita 700 billones, se habla de 200 billones en el marco global, y ni siquiera son directos, sino que 30 billones sí son seguros y el resto habría que ver y bajo qué regulaciones se dan. Entonces está ahí un poco irregular el asunto. Y bueno, esta parte también que da una puerta abierta a esquemas de financiamiento privado no regulado que no seguirán los principios del marco global, que era lo que les mencionaba anteriormente. Entonces, estos eran un poco del resumen de los pros y contras de este marco, que lo podemos debatir, que lo podemos discutir, pero también me gustaría que ustedes lo lean, que ustedes lo revisen, porque como les dije, el marco global está ahí, pueden revisarlo, pueden leerlo, pero bueno, esta era una perspectiva más que todo de las juventudes, que hemos estado ahí siguiendo las discusiones, que hemos estado siguiendo todo lo que ha pasado desde el 2010 hasta ahora. Por ejemplo, con el plan estratégico, dos metas de las 20 se han cumplido, habrá que ver cuántas metas se cumplen de este nuevo marco. Entonces hay que ver, hay que seguir. Si bien tiene debilidades, hay que seguir monitoreando qué pasa con el país, sobre todo porque bueno, es lo que nos interesa, qué pasa con nuestro país, qué acciones podemos tomar. Bueno, este era un poco más enfoque en el tema del enfoque de las juventudes, y esto lo he puesto porque bueno, el enfoque de las juventudes se ha tomado a partir de muchas encuestas y de muchas consultas, y en una de las encuestas Bolivia de lejos ha sido el país que ha tenido mayor número de respuestas, es decir, de lejos en serio ha sido el país que ha tenido más respuestas, y por eso lo he puesto. Entonces esto muestra un poco qué dicen las juventudes bolivianas y qué pedíamos entre las prioridades principales, que eran estas tres. Hablábamos de equidad intergeneracional y la participación justa y plena de las juventudes, educación transformadora, enfoque basado en derechos para las personas y la naturaleza. Nosotros manejamos el concepto de biodiversidad, porque el concepto de biodiversidad puede tener muchas definiciones, pero nosotros manejamos el concepto de biodiversidad en base a que la biodiversidad es la diversidad de ecosistemas, de todos los seres vivos, pero también que incluye a personas, y también se habla de la diversidad cultural de las personas. Entonces siempre manejamos este concepto, porque como les había mencionado, cuando no se menciona los derechos de las personas en el marco global, estos derechos son vulnerados al momento de la implementación del marco. Entonces es importante, y por eso nosotros nos hemos enfocado en el enfoque basado en derechos para las personas y la naturaleza, porque era importante que esté mencionado en el marco global. Y bueno, como les había mencionado, ustedes pueden chequear, pueden revisar las sesiones, las discusiones, que no les recomiendo porque la verdad a veces es muy frustrante,
pero sí pueden ver las sesiones y pueden ver cómo se han debatido, cómo se han discutido, no todas, pero sí los documentos, entre estos el marco global, lo pueden descargar, como les había mencionado, lo pueden revisar, eso. Y bueno, los siguientes pasos. Como les había mencionado, nosotros como Bolivia tenemos que hacer una estrategia nacional y la vamos a enviar, esta estrategia nacional, pero como sociedad civil nosotros deberíamos pedir que podemos dar nuestras perspectivas y demás, y además no sabemos qué va a incluir la estrategia nacional. Entonces deberíamos poder al menos revisarla, deberíamos poder hacer campañas, diálogos y capacitaciones, también fortalecer a nuestra comunidad, porque en realidad la COP de la biodiversidad no es tan sonada como la de cambio climático, es decir, no tiene tanta propaganda, ustedes no van a escuchar mucho sobre el asunto, incluso Bolivia solo ha llevado un solo delegado, entonces nosotros como delegación juvenil boliviana éramos muchos más que nuestro delegado boliviano, entonces la verdad es que informarnos y saber un poquito más sobre esta COP y saber qué proceso, qué pasos siguen es importante y deberíamos seguirlo haciendo, y pues bien agradezco la oportunidad de que me den para compartir esta información. Y además deberíamos demandar la implementación efectiva y equitativa de lo que vaya a plantear nuestro gobierno, ¿no? Es decir, podemos criticar muchas cosas a nuestro gobierno, pero también hay que ver a qué cosas se está comprometiendo y cómo lo está haciendo, ¿no? Entonces deberíamos estar ahí pendientes de la postura boliviana, de qué acciones se van a tomar y cómo se está implementando. Algo que es importante mencionar es que, bueno, nuestro delegado, si bien pueden tener muchas ideas sobre nuestra posición boliviana, la verdad es que nuestro delegado sí nos ha apoyado mucho como juventudes, pero el problema es que también él no está muy relacionado con el gobierno. Entonces, si bien él nos apoya, no quiere decir que el gobierno nos apoye o que Bolivia como tal esté alineada con las posiciones de las juventudes, ¿no? Entonces, si bien él sí nos ha apoyado como país, y todos los pasos que vienen en adelante, como la estrategia nacional, como la implementación, no están a su cargo de nuestro delegado. Más bien hay que ver quiénes van a hacerlo y cómo se va a implementar, como les había mencionado, hay que ver esa parte. Así que, como les dije, hay que tener un ojo crítico para este nuevo marco, y hay que ir monitorizando como comunidad, como sociedad. Tenemos que exigir y demandar que se implemente de manera efectiva y equitativa, así que eso es lo que nos toca hacer y nuestro rol por ahora, ¿no? Y bueno, ya me quedé sin batería, pero justo ya he acabado, así que ahí se queda. Muchas gracias. Bueno, como siempre hacemos una rondita de preguntas, de comentarios. La idea es debatir, reflexionar sobre lo que acabamos de escuchar, también qué implica para nosotros, ¿no? Como país, como sociedad civil, que pensamos sobre los resultados de estas dos COP. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Mauricio, Flavia? Bueno, la verdad yo tengo preguntas de más. Tengo preguntas para ambos. Muchas gracias por la exposición, la verdad. Mi nombre es Marta Güero. Y en el caso para